Vamos a pensar por un momento en la construcción de un puente colgante. ¿Vale? Vemos los cables de acero trenzado, vemos las torres macizas de hormigón y asumes casi por instinto que la física básica es lo único que lo mantiene en pie. Claro, es una cuestión de tensión, pura matemática y resistencia de materiales. Exacto. Es una visión que da muchísima tranquilidad. Una fórmula casi binaria. A ver, si los cálculos estructurales son correctos, el puente aguanta el peso de los camiones, aguanta las tormentas. Y si no lo son, pues se viene abajo. Es limpio y totalmente predecible. Pues esa es exactamente la misma ilusión óptica que aplicamos al mundo operativo y al mundo corporativo. Ujú. Nos encanta creer que las empresas y las infraestructuras funcionan como ese puente. Ya sabes, piezas que encajan a la perfección, procesos transparentes, resultados en una hoja de cálculo sin que el factor humano meta la mano. Ojalá fuera así de fácil. Pero claro, luego apartamos la vista de los cables de acero y miramos a las personas que administran ese puente. Los sistemas humanos, que gestionan los peajes, los recursos y sobre todo las decisiones que se toman en la sombra. Y ahí es donde la física perfecta se vuelve fango. Totalmente. Entramos de lleno en las presiones laborales, las ambigüedades y los compromisos morales. Y precisamente ahí, en ese barro, es donde arranca nuestra exploración de hoy. Y vaya exploración. Tenemos sobre la mesa una pila de documentos que es, bueno, flipante. Y quiero aclarar para quien nos escucha que no estamos hablando de un currículum estándar. ¿Qué va? Para nada. Tenemos expedientes maestros, dictámenes de integridad corporativa, perfiles psicológicos muy densos basados en principios junguianos. Todo esto para trazar la anatomía de un concepto que me tiene completamente fascinado, la soberanía profesional. Es un término con muchísima fuerza. Y el sujeto de estudio de todos estos documentos, Daniel García Gómez, es, la verdad, una rareza absoluta en el mundo corporativo. Sí, Lo que vamos a hacer hoy no es un repaso biográfico aburrido, sino que vamos a diseccionar un mecanismo de supervivencia. exacto. Queremos entender cómo alguien puede coger la contabilidad, la legislación y la verdad cruda y usarlas como escudos tácticos contra la hostilidad corporativa y el acoso laboral. Porque en un mercado laboral lleno de zonas grises, donde a todos se nos pide mirar hacia otro lado de vez en cuando, este expediente ofrece un mapa de ruta clarísimo. Sí, sobre cómo mantener una coherencia radical sin perder un ápice de eficacia. Así que vamos a sumergirnos. Lo primero que salta a la vista, y que creo que es el cimiento de todo, es su formación académica. Da el salto a la Universidad Autónoma de Nayarit, la UAN. Ujú. Incluso tenemos por aquí la matrícula registrada en los documentos, la 1067915. Y aquí es donde la cabeza me hace un poco de cortocircuito, porque resulta que es una licenciatura en turismo. Ya suena raro de primeras. A ver, es que uno lee turismo y automáticamente piensa en chiringuitos de playa, en guías turísticos o en un recepcionista de hotel con una sonrisa inquebrantable. Claro, es el estereotipo. Pero luego ves a este profesional manejando logística dura, seguridad, finanzas y transporte de personal. O sea, ¿qué nos estamos perdiendo aquí? ¿No estamos ante una especie de arquitecto de sistemas operacionales disfrazado de turistólogo? Totalmente. Esa desconexión es súper común. Pero fíjate en lo que revelan los planes de estudio y los talleres anexos en el expediente. A ver, El turismo a ese nivel universitario no va de poner buenas caras. Trata sobre el movimiento masivo de personas, la gestión de recursos, que son muy limitados, y la contención de crisis. ojo a eso. Y su formación, concretamente, estuvo fuertemente anclada en la administración financiera y la legislación laboral. Ya veo. Lo que hizo Daniel fue brillante y casi subversivo. Cogió el plan de estudios del turistólogo y lo convirtió en su arsenal operativo para el sector logístico y carretero. O sea que desarmó la carrera y se quedó con las piezas que le servían para construir algo distinto. Exactamente. Y vaya si le sirvió, madre mía, porque las métricas de su paso por la operadora ideal en el sector carretero son aplastantes. Son de otro nivel. Estamos hablando de un tramo estratégico, el de Santa María del Oro a La Cantera. Y los informes documentaron un 99% en capacitación teórica y conocimientos, y un 93% en efectividad y desempeño mensual. Es una barbaridad. Pero a ver, voy a ser de abogado del diablo un momento. Mantener un 99% en teoría es una cosa. Cualquiera con buena memoria te recita un manual. Cierto. Pero un 93% de efectividad operativa, ahí, en la trinchera, lidiando con transporte y procesos diarios, eso es otra liga. ¿Cómo se sostiene ese nivel de presión sin volverse loco? Pues no se sostiene solo con fuerza de voluntad. Eso requiere una infraestructura mental muy sólida.
Y los documentos rastrean esa resiliencia hasta sus raíces más tempranas. Ujú. Mucho antes de la universidad, él pasó por la Secundaria Técnica 65 y luego por la Escuela Técnica Galileo. Ya, los cimientos. Exacto, esas instituciones forjaron una disciplina técnica brutal. Piensa en el puente del que hablabas. No puedes sostener ese 93% de efectividad, que sería como los camiones pasando por el puente, si tus cimientos no son de puro hormigón armado. Claro. Los evaluadores lo llaman resiliencia técnica. Eso es. Le permite mantener la precisión operativa cuando todo a su alrededor es un caos. Es como si hubiera automatizado esa disciplina para no gastar ancho de banda mental. Y veo en las fuentes que esto no fue flor de un día ni suerte en un solo puesto. Hay dos hitos paralelos, que son, como decimos aquí, la prueba del algodón. ¿Sí? Su faceta emprendedora y el voluntariado. Empezando por la empresa que fundó, Rayito Car Wash. Ahí asume todo el control, la planificación financiera, el marketing, todo. Y luego está su paso por el Banco de Alimentos de Nayarit, el BANCS. Fíjate que el caso del BANS es crucial para validar esta soberanía profesional. ¿Por qué lo dices? Porque en un banco de alimentos no hay margen de error. Lidia con escasez real, logística crítica y mucha presión humana. Y la carta de recomendación formal que obtiene de allí resalta su puntualidad y una ética de trabajo impecable. Claro, es una validación externa. Demuestra que su sistema operativo funciona igual de bien operando carreteras que gestionando ayuda humanitaria. Y esto nos lleva de cabeza al epicentro absoluto de este análisis, al eje ético. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque todo lo que hemos comentado, la disciplina técnica, las métricas del 93%, la gestión financiera, en el fondo es solo el blindaje. Es lo que le compra la libertad para defender su trabajo. Totalmente. Los dictámenes de integridad le otorgan un puntaje espectacular de 98 sobre 100. Y para evaluar esto emplean una metodología que me ha parecido de película. El famoso dilema de la balsa. Es un ejercicio de ética situacional durísimo. Explícalo un poco para quien nos escucha. A ver, imagínate una balsa a la deriva después de un naufragio. Hay poca comida, demasiado peso, y el grupo tiene que tomar una decisión terrible sobre a quién salvar y a quién arrojar por la borda. Una pesadilla, vamos. En la balsa tienes roles abstractos. Tienes al médico, al profesor, al soldado y al periodista. Cuando le ponen este test a directivos o grupos corporativos, la inmensa mayoría opta por el pragmatismo puro y duro. ¿Salvan al médico, supongo? Exacto. Al médico para las heridas y al soldado para defenderse. Y casi siempre tiran por la borda al profesor o al periodista argumentando que no aportan valor de supervivencia inmediata. Claro, si el barco se hunde, la filosofía y las preguntas incómodas estorban bastante. Así piensa la mayoría. Pero el análisis mapea los roles que asume Daniel en su entorno corporativo y resulta que él adopta voluntariamente el rol de el periodista. O sea, decide sacrificar ese pragmatismo a corto plazo para fiscalizar el sistema y denunciar la falta de integridad. Aunque eso le suponga un desgaste emocional enorme. A ver, voy a ser escéptico de nuevo. Sobre el papel esto suena heroico, muy de película. Pero en la vida real, ser el periodista en una empresa es casi un suicidio profesional. Desde luego que lo es. Si la balsa corporativa hace aguas, al primero que tiran a los tiburones es al que hace preguntas o señala que el jefe está robando suministros. ¿Cómo logra sobrevivir alguien con una postura tan inflexible frente a la corrupción sistémica o el mobbing? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es fascinante. Sobrevive porque su denuncia no es la típica queja emocional. Ujú. Él no va llorando a recursos humanos. Él utiliza lo que el expediente define como la verdad administrativa. Vale, ponme un ejemplo. Imagina a un mando intermedio que presiona a Daniel para alterar un informe de seguridad en la carretera o para manipular un balance. La reacción normal de cualquiera sería indignarse y decir, oye, eso es inmoral. Y automáticamente te cuelgan la etiqueta de problemático. Exacto, y empieza el acoso laboral, el mobbing para echarte. Ya. Pero Daniel no entra en debates morales. Él pone sobre la mesa el dato puro. Saca la exactitud contable, saca la ley laboral, las políticas anticorrupción corporativas. Utiliza la burocracia pesada a su favor. Usa los números como un escudo. Y claro, no puedes hacerle mobbing a un balance contable matemáticamente perfecto. Como tiene ese 99% en conocimiento teórico, deja a sus atacantes sin munición. Madre mía, es que es brillante. Usa el propio sistema de la empresa para defender la integridad institucional. Eso es. Neutraliza el ataque personal y deja solo la evidencia.
Y esto enlaza de forma directa con los hallazgos de psicología analítica que vimos antes. Los informes junguianos dicen que opera bajo un principio llamado la realidad sobre la realidad. Sí, un concepto muy profundo. Significa buscar la verdad cruda de los hechos, por muy incómoda que sea, por encima de esa narrativa feliz que las empresas inventan para no ver sus propios fallos. Y dicen que ha pasado de la simple reactividad a una soberanía consciente. No está a la defensiva. Simplemente protege la verdad. Pero ojo, Dime. los psicólogos también señalan un riesgo en todo este blindaje. Ah, el rol del soldado. Exactamente. A nivel intrapersonal, asume la postura de el soldado. Construye una estructura de autoprotección tan sólida que advierten que puede generar puntos ciegos. Claro, si vas con la armadura puesta a todas partes por miedo a que te ataquen, al final te aíslas. Y supongo que vivir con un 98 sobre 100 de integridad exige una armadura muy pesada. Muchísimo. No puedes llevar esa coraza las 24 horas si quieres construir una vida personal sana. Y ahí es donde el experiente da un giro súper interesante. Pasamos de la autopista a la arquitectura del alma, por así decirlo. Porque este blindaje tiene que traducirse al tránsito humano de su vida íntima, o si no el hombre colapsa. Totalmente. En las evaluaciones hay una sección entera sobre cómo procesa su pasado. Habla de herramientas como la mochila y el discernimiento. A ver si lo entiendo bien, es la capacidad de vaciar las piedras inútiles de la mochila y usar el discernimiento para ver con claridad. Sí, y sobre todo para transmutar vivencias tóxicas del pasado en sabiduría aplicable al presente. Y aquí es donde sueltan el término bomba de Carl Jung, la integración de la sombra. Es que es clave en su perfil. A ver, es que uno lee integrar la sombra y suena a hechizo de magia oscura. ¿Qué significa esto en el mundo real para un tipo que gestiona peajes? A ver, suena muy místico, pero es muy práctico. La sombra, para Jung, son todas esas partes de nosotros que reprimimos. Nuestros miedos, la ira. Exacto, la frustración. Alguien que no ha integrado su sombra suele proyectarla en los demás. El típico jefe tóxico que te grita, en realidad está operando desde sus propias inseguridades no resueltas. Ya, está escupiendo su sombra sobre ti. Eso es. Pues lo que indican los documentos es que Daniel ha bajado a su propio sótano emocional, ha reconocido sus miedos y partes reactivas y las ha asimilado. Así que cuando alguien le presiona en la oficina, no salta el niño asustado. Salta el adulto analítico. Exactamente. Desactiva sus propios botones de pánico. Y madre mía, ¿cómo se aplica esto a su vida familiar? Hay un detalle que me parece el hallazgo más tierno y estratégico del archivo. Su plan maestro para la paternidad. La regla del 70-30. Es un enfoque precioso, pero fíjate en la conexión. Para poder ser ese 70% lúdico, sin llevarse el estrés de la carretera y los balances a casa, necesita esa integración de la sombra. Claro, si no estaría amargado en el sofá. Por eso es un protector genuino para sus hijas. Y hay otro elemento clave en su sistema operativo que lo hace posible. Lo llaman la gratitud estratégica. A ver, gratitud y estrategia en la misma frase. Suena un poco contradictorio. Uno asocia la gratitud a algo emocional, fluido, no a una hoja de cálculo. Ya, pero en su caso es una herramienta deliberada. El informe detalla que él no se castiga por los errores del pasado. Elimina el ruido mental. Exacto. No se juzga. Utiliza su propia evolución, ver lo que ha superado, como un método para sanar. Es decidir agradecer para no quedarse estancado en el resentimiento. ¡Qué potente! Y hay otra herramienta de anclaje que quiero sacar a la luz que me parece brutal frente a tanta presión. El principio estoico de vivir el solo por hoy. Es vital para manejar la incertidumbre. Cuando lidias con manipulación, acoso corporativo, métricas de efectividad y encima la paternidad, pensar en el año que viene te puede dar un ataque de ansiedad. Te paraliza por completo. Pero el solo por hoy trocea esa presión en cajas de 24 horas. Supero este turno, cierro este balance sin que nadie lo altere y juego hoy con mis hijas. Mañana será otro día. Es una eficiencia de energía mental alucinante. Te permite avanzar sin fundirte los plomos. Y vaya se avanza, porque todo este bagaje, la logística, la protección de la verdad, todo esto está mutando hacia algo más grande. El expediente cierra analizando su tránsito humano. Su aspiración futura. ¿Sí? Se dirige nada más y nada menos que a la investigación en antropología. Un salto que parece raro de primeras. Pasar del asfalto, del rayito car wash, a la antropología pura. Pero tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Al principio pensé, vaya cambio de guión. Pero claro, es el paso natural para este periodista corporativo. Imagínate,
Alguien que lleva años diseccionando cómo la gente se comporta bajo presión en una empresa, que ha visto cómo el mobbing o la escasez moldean la moral humana en una carretera. Ya ha estado haciendo trabajo de campo sociológico todos estos años. La antropología solo es el formato académico para entender esas dinámicas organizacionales desde la raíz. Es cerrar el círculo a lo grande. Empezó defendiéndose de los sistemas tóxicos y ahora va a estudiarlos para entender por qué la humanidad crea esos sistemas. Es una vocación superior clarísima. Bueno, vamos a ir sintetizando todo este viaje porque tela con la cantidad de información que hemos procesado. Sí, ha sido intenso. Hemos diseccionado el perfil de un individuo que combina métricas operativas perfectas, como ese 93% brutal en la carretera, con una filosofía sacada de los libros de Carl Jung. Es una mezcla rarísima pero súper efectiva. Para Daniel, la soberanía profesional significa que nadie bajo ninguna circunstancia tiene el poder de alterar la verdad de un balance ni quebrar sus valores. Y demuestra que el liderar desde la integridad no es algo bonito para poner en un folleto de la empresa. No. Es la estrategia máxima de eficiencia. Si la verdad de los datos es tu escudo, te vuelves intocable. Y para ir cerrando, hay una frase que aparece a lo largo de todo el expediente, como una especie de código fuente o mantra que él repite, una línea de anclaje. Esa frase es el resumen perfecto de todo este análisis. Él dice, estoy a salvo, soy mi propio protector y actúo desde mi verdad. Uf, es un escudo de titanio, pero claro, para pronunciar eso con convicción tienes que haber pasado por la trinchera y haber sobrevivido. Y haber comprobado que tu puente aguanta la tormenta. Totalmente. Y esa imagen del puente resistiendo nos deja con una reflexión final ineludible para cualquiera que nos esté escuchando. Sí. Ha quedado claro que mantener esa soberanía profesional y defender a ese periodista interno tiene un coste altísimo. Es agotador y te pone una diana en la espalda. Pero la alternativa es mucho peor. Exacto. Si la alternativa es sacrificar a tu periodista interno y dejarte tragar por la comodidad del silencio corporativo. La pregunta que queda flotando es, ¿qué parte de la propia verdad se negocia hoy por un poco de comodidad y a qué precio nos va a salir esa factura en el futuro?